Vamos a ver el concepto de estadística y los parámetros principales como población, muestra, individuo, variable dentro de la estadística y cómo hacemos para ordenar los datos de un estudio estadístico en una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a encarar esto a través de un problema directamente para hacerlo más práctico. Dice, se hizo un censo en el CENS 3466, un CENS es una institución educativa, entre los alumnos de segundo presencial, para saber cuántos hijos tienen. Los resultados fueron los siguientes, o sea, todo esto serían cada uno de los estudiantes la cantidad de hijos que tenían. Lo primero que me pregunta es identificar la población, la muestra, el individuo y la variable. La población es el conjunto de todos los elementos a los que yo estoy sometiendo un estudio estadístico. Por ejemplo, en este caso, como estoy hablando de una institución educativa, mi población va a ser el CENS entero. Sería el CENS 3466. La muestra, ¿sí?, es un subconjunto representativo de la población que yo estoy haciendo referencia. Por lo tanto, el número de individuos dentro de la muestra va a ser menor que la población, es un pedacito de la población. En este caso, en el problema, mi muestra es el curso de segundo año. El curso de segundo año. El individuo, ¿sí?, o también lo llamamos la unidad estadística, es cada uno de los elementos que componen a la población. En este caso, mi individuo o mi elemento dentro de la población son los estudiantes. Y por último, la variable que me pide en el problema, ¿sí?, es las características que yo estoy estudiando en mi estudio estadístico. En este caso lo que estoy viendo es la cantidad de hijos. Entonces digo, bueno, cantidad de hijos. Perfecto. Para construir una tabla de distribución de frecuencias, lo que vamos a hacer es definir parámetros. El primer y más sencillo es el tema de la variable. O sea, yo en mi primer casillero de acá voy a poner la variable. En este caso la cantidad de hijos sería la variable. Entonces digo, cantidad de hijos. Ordenando de menor a mayor. Fíjense que la menor cantidad es 1. Después hay estudiantes que tienen 2. El 3 está. El 4 está. El 5 está. El 6 está. Y por último, el 7. Cada uno de estos datos de la variable, lo que vamos a hacer es contarlos. La cantidad de veces que se repite cada uno es lo que llamamos la frecuencia absoluta. Fíjense que si contamos, el 1 se repite 5 veces. El 2 se repite 15 veces. El 3 se repite 12 veces. El 4 está 4 veces. El 5 está 2 veces. El 6 está 2 veces. Y el 7 también está 2 veces. Por lo tanto, la cantidad de datos que yo tengo es la suma de todas las frecuencias absolutas que nosotros tenemos acá. Si sumamos 5 y 15, 20, más 12, más 4, más 2, más 2, más 2, nos va a dar un total de 42 datos, que son los que yo tengo en mi estudio estadístico acá. El segundo parámetro que vamos a definir es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la relación que existe entre la frecuencia absoluta y la cantidad de datos que yo tengo. Por lo tanto, sería 5 dividido 42, que si resuelvo,
es 0,12. Para el segundo, la relación entre la frecuencia absoluta y la cantidad de datos sería 15 dividido 42, que esto me da 0,35, y así sucesivamente para todos los datos, hasta llegar al último, que quedaría 2 sobre 42, que da 0,05 de frecuencia relativa. Otro parámetro importante en una tabla de frecuencia es la frecuencia acumulada. Recuerden que la frecuencia acumulada la podemos escribir así o en otras bibliografías se escribe con la A mayúscula, dependiendo de cómo escriban la frecuencia absoluta. Porque la frecuencia absoluta algunas bibliografías la tienen como FA minúscula y esta FA mayúscula. Lo importante es entender el concepto. En la frecuencia acumulada, lo que yo hago es ir acumulando la absoluta. Fíjense, en la muestra 1 voy con 5 datos. O sea, acá es como si yo tuviese 1, 1, 1, 1, 1, 5 unos, porque lo estoy ordenando con la tabla esta, de menor a mayor. Después viene el 2, que hay 15. Entonces, si ya tenía 5 más 15, son 20 datos. ¿Qué quiere decir? Que ahora tengo 2, 2, 2, 2, bla, 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 15 veces, hasta llegar a la muestra 20. Sucesivamente lo mismo, 5 más 15 más 12 serían 32 para este, 32 más 4, 36, 36 más 2, 38, 38 más 2, 40, y por último 40 más 2, 42. Lo que yo estoy haciendo acá es ordenar los datos de menor a mayor. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuánto vale la muestra 30? Y hasta la muestra 5 vale 1. De la 6 a la 20 valen 2. De la 21 a la 32 valen 3. Por lo tanto, la muestra 30 vale 3. Es como que yo los estuviese ordenando todos de menor a mayor, a todos estos datos que yo tengo en mi muestra. Para eso sirve la frecuencia absoluta. Ya vamos a ver más adelante cómo aplicamos en el cálculo de medidas de tendencia central. Bien, por último tenemos la frecuencia porcentual, o sea, la relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual, lo que hacemos es este resultado multiplicarlo por 100. 0,12% sería el 12%. 0,35% sería el 35%. 0,28% sería el 28%. 0,09 lo mismo, sería el 9%, el 5%, el 5% y el 5%. De manera que si nosotros sumamos todos estos porcentajes, yo acá tengo que llegar al 100% o aproximado, en función de las aproximaciones que yo hice acá. Si aproximé, si trunqué, dependiendo de eso, voy a llegar al 100 clavado o a un número aproximado. Está bien de ambas maneras.